Ten confianza en lo que Dios va a hacer. Gracias, Jesús. Gracias. Diga ojos espirituales. Tenemos que tener ojos espirituales. Y estamos desarrollando la mente de Cristo. La mente de Cristo. El Señor quiere que tengamos ojos espirituales, oídos espirituales y boca espiritual. Y estamos entendiendo Dios que tiene en su mente. Porque entendiendo lo que opera en la mente de Cristo, vamos a poder entender cómo funciona el reino que Dios quiere establecer en y a través de nuestras vidas. Amén. Dios lo quiere hacer, Dios lo quiere establecer. Porque todo lo que entra por nuestros ojos y por nuestros oídos es la información que llega a la mente y forma pensamientos en nosotros. Ahora, si tenemos nosotros la mente de Cristo, vamos a saber dónde poner nuestros ojos para desarrollar una visión espiritual. Y vamos a saber dónde poner nuestros oídos para desarrollar unos oídos espirituales. ¿Correcto? Porque de acuerdo al ojo espiritual y oído espiritual que tenga, también viene una confesión espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo les voy a pedir el favor, tengamos reverencia ante la presencia de Dios, ¿ok? Este no es un lugar para que nosotros, se lo digo, la presencia de Dios es santa. Yo oro para que usted lo entienda. Y créame que hay una atmósfera del Espíritu fuerte. Si tú no disciernes el lugar en que estás, te puedes meter en problemas. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta con poder, su santidad rompe todo aquello que no es de Él. ¿Me entiendes? Y no vamos a poder ver una manifestación gloriosa de Dios si no honramos lo que Dios nos habla a nuestros corazones. ¿Me comprendes? Y yo te pido que cada uno tenga esa reverencia así de amor. Yo sé que hay una reverencia, solo que estemos vigilantes por eso. Yo no quiero que nada rompa la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo es el que está en nosotros, hablándonos a nuestros corazones. Y el hecho que muchas veces no entendamos lo que Dios está haciendo no nos da el derecho para burlarnos de lo que Dios hace. Nos metemos en problemas cuando no entendemos y no discernimos. Y yo te lo digo en amor, o sea, necesitas conocer de Dios más, tener una reverencia real, porque podemos nosotros, por desconocer la presencia de Dios, meternos en problemas. Y eso le pasó a Usa cuando metió su mano en el arca. Desconocimiento, no tenía una mala intención, pero la ignorancia no es excusa. La ignorancia no es excusa. Amén. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y la idea es que llegamos a conocer a Dios para que no moramos, para que podamos cumplir ese propósito con el cual nos ha llamado. Y por eso es que tenemos que tener unos oídos espirituales para aprender a escuchar y unos ojos espirituales para aprender a ver. Porque si escuchamos y vemos espiritualmente, vamos a poder tener una boca espiritual, hablando lo que debemos hablar. Y una de las cosas que me hablaba el Espíritu Santo era que para poder entender la mente de Cristo tenemos que entonces, si tenemos ojos espirituales y oídos espirituales, tenemos que entender dónde ponía Jesús los ojos y qué era lo que él escuchaba. Y por acá, y nos vamos a entrar en ese sendero porque la idea de tener una mente espiritual es que podamos desarrollar esos ojos espirituales, esos oídos espirituales para comprender Dios que nos está mostrando y qué nos está hablando, y de acuerdo a eso nosotros podamos hablar lo que Dios dice que debamos hablar. ¿Me comprende? Entonces, si conocemos dónde Jesús prestaba atención, dónde ponía sus ojos y dónde ponía sus oídos, vamos a saber qué hay en la mente de Cristo. Y ahí nosotros vamos a poder aprender. Y me llevaba al siguiente pasaje, porque este era un tema que yo tenía, se los digo honestamente, como hace más de un mes. Pero el Señor me dijo: espérate, va a llegar el momento en que lo vas a volver a hablar. Y y este fue el momento donde he sentido en mi espíritu luz verde para hacerlo, porque Dios nos ama. Y vas a poder entender la dimensión del amor de Dios cuando terminemos de hablar el mensaje. Porque mi oración es que lo puedas ver desde la perspectiva de Dios, no de los hombres, sino desde la perspectiva de Dios. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44 nos narra lo siguiente. Está Jesús, dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero.
Entonces vemos un cuadro que Jesús se sienta y empieza ¿a qué? A observar. No solo a mirar, Él estaba observando. Preciso, ¿en dónde? En la caja de las ofrendas del templo. Dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Diga, sobraba. Dice, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, si Jesús se sienta a mirar la caja de las ofrendas, hay algo especial allí. Hay algo especial ahí que el Espíritu Santo quiere mostrarnos y quiere enseñarnos. Y por eso es que ha sido un área donde el enemigo ha tergiversado y malinformado a la gente y a la iglesia. Pero si Jesús se detuvo a observar, yo quiero aprender en esta noche qué fue lo que Jesús vio. Y espero que tú tengas la misma actitud en tu corazón de aprender lo que Dios te quiere mostrar. Porque vemos que aquí Jesús le presta atención al dinero. Le prestó atención al dinero que se llama. Porque a veces hemos entendido, no, a Dios no le interesa el dinero. Pero a Dios le interesa el dinero. Déjame terminar. Porque eso es solo una parte de la enseñanza completa. Ustedes saben que la sumatoria de la palabra es la verdad, no es un pedacito. Y permítame decirle de esta forma, a Dios sí le importa el dinero, pero déjeme desarrollar esa parte. ¿Por qué puso sus ojos en la caja de las ofrendas? ¿Por qué Jesús puso allí sus ojos? Porque él no dice la Biblia que Él puso sus ojos en la gente, sino en la caja de las ofrendas. Entonces todo el que llegaba a esa caja, Él lo observaba. Él estaba viendo lo que echaban. Entonces Jesús sabía que si Dios es primero en tu vida, todo lo demás estará bien. Y aquí empiezo a desarrollar el tema. Si Dios no es lo primero, nada andará bien. Ni tu matrimonio, ni tu salud, ni tus finanzas, ni tu familia, ni trabajo, ni ministerio, absolutamente nada va a andar bien. Las cosas van a funcionar un tiempo, pero tarde o temprano, si Dios no es primero, todo va a colapsar. ¿Correcto? Entonces cada uno de nosotros podríamos decir, Dios es lo primero. ¿Cuántos dicen, Dios es primero? Lo podemos decir de nuestros labios, ¿cierto? Pero ¿dónde se refleja si es primero Dios? En nuestra billetera. Ahí es donde podemos ver si Dios es primero o no. Y déjenmelo explicárselo, porque Mateo capítulo 6 versículo 21 dice así, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjese, porque a nosotros pensamos que tenemos el corazón y el dinero sigue al corazón. No es así. Nuestro tesoro, allí vamos a poner el corazón. ¿Dónde esté qué? El tesoro. Vuelvo a repetírtelo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, lo que Jesús estaba tratando de hacer era que a través de ver el tesoro, ver el corazón de la gente. De los que se acercaban específicamente a las cajas de las ofrendas del templo. Por eso es que Dios sí se fija en el dinero, porque el dinero determina dónde está tu corazón. Y Jesús lo sabía. Y vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿correcto? Vimos en el Nuevo Testamento una viuda que se acercó, pero no conocemos el contexto histórico de esa viuda. En cambio, de esta viuda del Antiguo Pacto, podemos ver ese contexto que seguramente puede ser muy semejante a la viuda del contexto cuando Jesús estaba. Y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 14. Y para contexto histórico, nomás quiero decirte que aquí había un periodo de hambre más o menos de 3 años y medio, porque no había lluvia. Había hambre sobre la tierra. Entonces dice el versículo 8 de Primera de Reyes 17, dice, vino luego a él palabra de Jehová, estamos hablando del profeta, ¿cierto? El profeta Samuel, y diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo para traérsela, el profeta Elías, para traérsela, me desentoné. ¿Dónde estamos? Te ruego que traigas un... Y ella respondió, 11.
Ok. Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Solo comíamos y nos morimos, no hay más, ¿ok? 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Ok, tranquilos, todo se va a resolver. 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces mire esto, vamos a analizar este pasaje bíblico. Entonces esta mujer solo tiene un hijo. Si es viuda, ¿qué pasó con su esposo? Pues se murió, ¿no? Es la lógica, ¿no? Si es viuda, su esposo muerto, estaban en una hambruna, solo le quedaba una comida. Y el aventajado del profeta le dice, dame a mí primero. Eso es lo que pensaríamos de una situación humana, ¿correcto? No tiene sentido. Pero mire esto, los principios de Dios rompen la lógica humana. Acuérdate de eso. Los principios de Dios van en contra de la misericordia de los hombres, que no es misericordia, simplemente es un juicio de acuerdo a lo que nos parece. ¿Por qué? Vamos a desarrollarlo. ¿Cuántas personas piensan que durante una recesión primero deben darle el 10% de sus ingresos, que es loco darle el 10% de sus ingresos a la iglesia? ¿Cuántas personas piensan eso? No me levanten su mano, solo estoy haciéndolo retóricamente de pregunta. Hay recesión y encima de eso tengo que darle el 10% a la iglesia. Tengo que darle. Mira esta expresión. Tengo que darle. Ojo. ¿Cuántas personas piensan que los pastores estamos locos por decirles esto a las iglesias? La gente está diciendo, esos pastores piden es plata nomás. Y le dice a la gente que dé el 10% de sus ingresos. ¿Me comprende? Pero piensa en lo contrario. Antes la iglesia debería darme a mí. Porque yo soy el que estoy pasando por esa situación. Porque yo estoy pasando por recesión. ¿Correcto? Ese es un pensamiento humano. Pero vamos a desarrollar esto. Porque otros dirán, sí, hay que darle a Dios. De pronto alguien que tenga una mayor conciencia dice, bueno, hay que darle a Dios. Yo lo sé, yo lo entiendo. Pero Dios sabe que ahora no es un buen momento. ¿Sí? Ahorita el Señor sabe cuándo puedo y cuándo no puedo. Pero quiero decirle algo. La palabra no nos enseña que la recesión y si los momentos difíciles podemos o no hacerlo, sino la Biblia nos muestra todo lo contrario, que es en los momentos difíciles y de recesión es cuando deberíamos hacerlo. ¿Por qué? La razón es clara. No vamos a lograr pasar a través de una recesión sin la obediencia que desata la provisión de Dios. Los versículos 15 y 16 dice, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, diga muchos días. ¿Cuánto le quedaba a ella? Un puñado, ¿cierto? Y un poco de aceite. Pero él le dijo, dame a mí primero y nunca te va a faltar alimento. Ella hizo como él dijo, ¿y qué pasó? Se desató provisión. ¿Me entiende? Las cosas de Dios para nuestros sentimientos, sentidos, son locura. ¿Correcto? ¿Cuántos sabemos eso? Yo amo a ese Dios loco. Loco para los hombres, ¿no? Pero aún lo más insensato de Dios es más cuerdo que lo sabio de los hombres. Entonces, ¿no podía Dios enviar a Elías a un hombre rico mejor? Decirle, profeta, ve a un hombre rico. ¿Por qué la mandó donde una viuda que no tenía, que se moría de hambre? ¿Cuál fue la razón? Entonces, entendemos que Elías no envió, que Dios no envió a Elías a la viuda para que la viuda ayudara a Elías.
no era para que la viuda ayudara a Elías, sino que envió a Elías para que ayudara a la viuda. Eso cambia toda la perspectiva. ¿Me comprendes? Porque a veces pensamos, lo que yo ayudo con la iglesia. No has entendido la idea de iglesia. No has entendido que la iglesia somos todos y que Dios nos constituye iglesia es para ayudarnos a nosotros en la obediencia que nosotros tengamos con lo que Dios mismo instituyó. Porque la iglesia no es ideas de hombres. Si usted lee los evangelios, ahí va a ver que Jesús dice que Él va a fundar su iglesia conforme a la revelación de quién es Él. Correcto. Entonces, para que Dios pudiera proveer para la viuda, envió al profeta a la casa de ella. Mire esto en 1 Reyes 17, versículo 6. Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Está hablando del profeta Elías. Y esto fue antes de la viuda, los cuervos lo alimentaban, le traían McDonald's. Pan y carne. ¿Por qué eso es una hamburguesa en McDonald's? Un pedazo de pan y carne ahí. ¿Sí? Y él bebía agua del arroyo. Entonces, ¿el profeta estaba siendo sustentado? Sí. ¿Por quiénes? Cuervos. ¿Correcto? Y ahora mire 1 Reyes 19, versículos 5 y 6. Dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces, esto fue después de la viuda. ¿Quién alimentó al profeta? Un ángel. Entonces, no era que el ángel no tuviera quien lo sustentara, sino que Dios envió a la viuda de acuerdo a su clamor. Porque seguramente ella antes de coser lo último dijo, Señor, voy a coser esto con mi hijo y me muero. Entonces, Dios le envía al profeta garoso, dirían en mi país, ¿cierto? Que quería lo primero para él. Ojo, aquí hay un principio y lo vamos a ir desarrollando. Dios no necesita que la viuda proveyera a Elías, Él quería proveerle a ella. Y Dios sabía que ella estaba a punto de morir, su hijo iba a morir. Y Dios le da la oportunidad de colocar sus finanzas en orden bíblico para poderla ayudar. Ojo a esto, las finanzas en el orden bíblico. Acuérdense que al principio dijimos que si Dios es primero, todo lo demás va a prosperar. Pero si Dios no es primero, no va a haber prosperidad, no va a haber un orden bíblico y no se va a desatar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si está de acuerdo, dígame amén. Amén. Si no, no diga nada. Pero eso no quiere decir que no es lo que diga la palabra de Dios. Entonces, la razón por qué la mayoría de personas jamás ven un milagro es que nunca dejan que Dios tenga la oportunidad de darles un milagro. Porque no ponen en un orden bíblico sus finanzas y tampoco su vida. Y dejan que Dios tenga lo primero. Porque ¿cómo esperan que Dios haga un milagro en sus finanzas si lo están haciendo es a su manera y no a su manera? Es decir, si no le dan a Él lo primero, ¿cómo Dios va a poder hacer un milagro? Para esto ella debía tener fe para ser capaz de hacerlo. Imagínate que a ti te pida, llegue un profeta, llegue yo a tu casa y todo y te diga, dame a mí primero. Dijo, no, vaya usted aquí lo alimente, quién sabe qué. ¿Para qué se vino de Colombia? Vuélvase a su país. ¿Sí o no? Pensamiento humano. Lo estoy poniendo en tiempos modernos, ¿correcto? Ese es el pensamiento humano. Pero, ¿qué querrá Dios para mi vida? Mire esto, cuando ella puso a Dios primero, cuando ella dio de sus recursos naturales, esto me decía el Espíritu Santo, cuando ella dio de sus recursos naturales, obtuvo acceso a sus recursos sobrenaturales. Eso es lo que tenemos que empezar a entender, porque los recursos naturales van a perecer, pero los recursos sobrenaturales no, ni se van a agotar. Uy, aleluya. En el reino de Dios, dar es recibir. Yo sé, es loco, pero así es que funciona el reino al cual usted y yo pertenecemos. Su ciudadanía no es de la tierra, es del cielo. Ahora, si una persona no ha nacido de nuevo, pues obvio va a pensar que le estamos pidiendo plata. Pero el que entiende empieza a darse cuenta y el gozo del corazón empieza a activarse y a entender un principio de cómo funciona el mundo espiritual, el reino que Jesús vino a establecer aquí en la tierra. Y es que dar
Como dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Y eso no solo lo dice el boxeador, ¿cierto? Sino los hijos de Dios. ¿Ok? Y porque de eso se trata la fe. Dios quiere proveerte de manera sobrenatural, pero el acceso a la provisión sobrenatural se llama honra. ¿A quién yo estoy honrando? Con mis finanzas. Y aquí hay una clave súper importante y presta atención a esto. Algo que Dios sabía era que, aunque ella de alguna forma obtuviera más comida, ¿cierto? Porque le dio provisión, más adelante en el futuro inmediato, el hijo de ella iba a morir. El hijo de la viuda iba a morir. Entonces, ¿de qué sirve sustentarla si el hijo se va a morir? O sea, no tiene lógica. Mira, los versículos siguientes de 1 Reyes 17, ¿se acuerda que leímos hasta el 15 y 16? En donde dice que la tinaja no escaseó. Mire, vamos a leerlo desde el 1 Reyes 17, versículo 15. Vamos a colocarlo. Y vamos a avanzar hasta el 17. ¿Listo? Aquí va. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Ok? Siguiente. Dice, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Ahora espérate, coloque el 17 en la Nueva Traducción Viviente. El siguiente, pero en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta más cómo lo dice. O sea, es el siguiente versículo. Lo dice así. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Mira el cuadro. Porque Dios no solo está pensando en nuestra situación actual, sino en el futuro. Entonces, ¿qué pasó acá? Dios lo sustentó, pero el muchacho al cabo del tiempo se murió. Mire, ahora, ¿Dios sabía que este muchacho estaba enfermo? Seguramente, Dios sabe todo. No es opcional, Dios es omnisciente, por si alguien no sabía. Sí, de pronto. Sí, Dios sabía que él estaba enfermo. ¿No era más fácil que fuera el profeta y orara por él y lo sanara? Más fácil. Pero mire lo que pasa. Él sabía que a ella le quedaba una comida y aunque la obtuviera de todas formas, su hijo se iba a morir. Así que, escuche bien, así que envía a un hombre de Dios y le hace una prueba. Mire, diezmar es una prueba. Diezmar es una prueba del corazón. Y le dice, si provees al reino de Dios primero, porque acuérdense, Elías no necesitaba que lo alimentara, lo estaba alimentando Dios, pero él lo mandó como representante de su reino, y Dios le está diciendo, si provees al reino de Dios primero, si tomas un paso de fe, verás lo que va a ocurrir. Entonces en el 17 dice, cada día empeoraba y finalmente murió. Vamos a avanzar hasta el 21, ¿cierto? Y el 21 y 22 dice, entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces mire aquí hay otro principio y es este, el diezmo trae 2 cosas, provisión y protección. Provisión y protección. Porque si lo primero es para Dios, Él será el que te provea y te proteja. Porque lo que tú primero escoges es lo que te va a dar provisión y protección. Para algunos primero es su trabajo y esperan de su trabajo provisión y protección. Y por eso es que trabajan y trabajan y trabajan. Ese es su Dios. Pero si el Señor es mi Dios y yo le doy lo que es de Él, primero va a venir provisión y protección. Malaquías 3, versículos 10 al 11 dice así: trae todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, ¿ok? Aquí debe haber alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra, ¿ok?
Al alfolí es la caja del templo. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Eso qué es? Provisión. ¿Correcto? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Eso es protección. Y aunque está en la Biblia, hay personas que no obedecen porque es humano querer guardar. Es humano tener miedo. Elías le dijo, no temas porque tienes que caminar por fe. Se requiere fe para dar a Dios primero lo primero. No se requiere fe para dar la décima parte o la décima porción. No estoy hablando del 10%, sino darlo de décimo lugar. ¿Me comprende? Mire, Dios no dijo, cuando tengas 10 ovejas, dame la décima. Dios dijo, dame la primera, porque se requiere diezmar, fe para diezmar. Porque el diezmo es el primer 10%, no el último 10%. ¿Correcto? Amén, ay, 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 ay de mí, ayúdame Señor. Y la razón por la que no diezmamos está en Génesis capítulo 4. Ahí está, la razón clarita. Génesis 4. ¿Cuántos se acuerdan de Caín y de Abel? ¿Sí? Dice, versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo, es decir, pasó un largo tiempo, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, vemos que Dios recibió la ofrenda de Abel porque Abel trajo de sus primicias, de lo primero y de lo más gordo, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué Caín no trajo de sus primicias? Y vamos a descubrirlo en dos puntos. Primero vamos a ver el corazón de Caín, ¿correcto? Judas 1:11 dice así. Judas está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por si alguno no lo ha leído, ahí está en el Nuevo Testamento. Judas, la epístola de Judas 1:11 dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y aquí hay una clave para entender por qué no diezmamos. Primero, el camino de Caín nos lleva al lucro y a la rebelión. Lucro y la rebelión. Déjeme explicárselo. Porque siempre queremos más para nosotros. Siempre vamos a querer más para nosotros, ¿o no? Primero yo y segundo ¿quién? Y tercero, y si sobra alguito, pa' yo, ¿cierto? Es decir, no dar. Pero si damos, hay otro problema. Porque dicen, no, pero eso no es para mí, porque yo sí doy. Pero algunos dan a su manera. Y esto fue lo que hizo Caín. Porque Caín no fue que no dio. Mire, dice que andando el tiempo, y aquí nos da una idea de que él no lo hizo inmediatamente, sino tiempo después. Y habla de Caín, no habla de Abel. Sino que cuando él lo hizo, Abel también vino. Lo que me denota es que Abel lo había hecho desde el principio. Pero Caín esperó que andando el tiempo, trajo después del tiempo. En cambio nos deja ver las escrituras que esta no fue la primera vez que Abel traía a Dios. Su costumbre era siempre lo primero y lo mejor para Dios. Ahora, el pensamiento de Caín era, lo traeré cuando quiera y lo que yo quiera. Amén. Pensamos, yo hago y doy lo que siento que debo dar y cuándo y cómo lo debo dar. Pero la Biblia nos dice que cuánto y cuándo darlo, ese pensamiento es simplemente una excusa para la rebelión. Piense en esto. Si un hijo suyo le dice, ¿sabes qué? Yo voy a recoger las medias cuando yo quiera y las medias que yo quiera. ¿Tú qué pensarías? Mi esposa dice, uy, Jesucristo. ¿Qué pensarías? Pero ¿por qué te enojas si de todo modo lo voy a hacer? Estoy obedeciendo. ¿Será obediencia? ¿No será una rebelión? Como yo quiera, cuando yo quiera y lo que yo quiera.
Algunos podrían pensar que Caín no lo sabía, ¿cierto? Dicen, no, pero es que no sabía qué traerle a Dios o pues defendamos a Caín, ¿sí o no? Pero él no sabía, él no tenía conocimiento y pues pasó el tiempo. Pero lo cierto es que Dios se le acerca y le dice en los versículos 6 y 7, le dice esto. Le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no seréis enaltecido? Si bien hiciereis. O sea, él sabía lo que debía hacer. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, tú puedes tomar la decisión correcta en cuanto a darle a Dios lo que le corresponde a él. Ya que vemos que Caín estaba culpando a alguien más, justificando su desobediencia. Estaba culpando a su hermano. Dijo, si este no hubiera traído, Dios me hubiera visto con agrado. Pero mire esta, hay personas que culpan a otros para no hacer lo que Dios dice que deban hacer. Culpan a los pastores, culpan a las iglesias de por qué están desobedeciendo. ¿Por qué yo voy a hacer eso? ¿Para llenarle los bolsillos a ese pastor? ¿Para darle a esa gente? Yo mejor no lo hago. Eso se llama una rebelión. El corazón de Caín dice esto: quiero culpar a alguien más por eso, no obedezco. Y además te digo a ti, Dios, que lo haré cuando yo quiera y como yo lo quiera hacer. Y la escritura pues es clara cuando dice que el 10% se da en la iglesia. Amén. Así sea, sí, así sean creyentes. Amén. ¿Sí? ¿Dónde se da el 10%? Pero de alguna manera queremos hacerlo a nuestra manera, donde yo quiero. Proverbios 19:3 dice así, nueva traducción viviente, ahora que estamos leyendo Proverbios en casa. Miren lo que dice. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Proverbios 3:9-10 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Qué es primicias? Primero, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces dice, honra a Jehová con tus frutos y tus bienes, y la honra va ligada directamente al corazón. Y entonces aquí vamos a ver el corazón de Abel. Hebreos 11:4 dice así: por la fe, es maravilloso este texto, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿cierto? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Mire esto, nuestras ofrendas entran en un plano espiritual y dan testimonio siempre. Mire esto, Cornelio fue llamado por los ángeles a Pedro. Pedro bajó y fue ahí y dice el Señor, porque sus ofrendas han sido agradables a Dios. ¿Me comprende? ¡Wow! Abel era un hombre de fe, porque se requiere fe para dar el diezmo primero. No se requiere fe para pagar todas las cosas y después dar el diezmo a Dios. Si alcanza. Porque es que Dios sabe. Dios todo lo sabe y Él fue el que escribió esta palabra antes de que tú nacieses. Antes de que atravesara la situación que estás atravesando. Dios dice, si me reconoces a mí, yo te daré un milagro. Entonces, resumiendo, Abel se acerca y le dice, te daré lo primero y lo mejor. Y Caín se acerca y le dice, te daré lo que yo quiera y como yo quiera. Y Dios dice, no aceptaré eso, Caín. ¿Por qué Dios no acepta eso? Y aquí viene algo hermosísimo. Esto me voló el corazón, porque no fue el cerebro, fue el corazón. Y es porque debes entender que llegará el día en que yo, Dios, daré mis primicias y mi primogénito por ti. Por eso no te puedo recibir cualquier cosa como tú quieras, porque eso es testimonio de lo que yo voy a hacer por la humanidad. Lo primero y lo mejor. Wow. Si Dios nos dio lo mejor de sí mismo, ¿no podremos nosotros darle a Dios lo primero y lo mejor? Porque se requieren dos cosas para dar lo primero y lo mejor, y es
fe y amor. Cuando tú tienes fe y amor, das lo primero y lo mejor. Cuando tú amas a tu casa, les das lo mejor y les das lo primero. Entonces, para que entendamos una definición, el diezmo es un principio de fe y amor, más allá del dinero. Porque acuérdese esto, Jesús dijo que hubo gente que depositó bolsas de dinero. Y uno puede ver que son bolsas, que es harto, pero Dios sabe si esas bolsas representan al 10% de lo que ellos tenían. Porque podemos sentirnos muy bien dando grandes cantidades, pero un momento, es el 10% de lo que Dios te ha bendecido. Entonces, otra cosa que debemos entender, ya estoy terminando, tranquilos, porque todos están conteniendo la respiración. Respire porque si no le da taquicardia. Debemos entender esto. Lo primero y lo mejor que dispongas, que son nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no son para proveer a la iglesia. Aunque sean en la iglesia, el verdadero objetivo de Dios no es para proveer a la iglesia, es para proveerte a ti sustento y protección para ti y tu familia. ¿Tiene sentido eso? Tiene un sentido espiritual enorme, de un principio espiritual. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo, no es que busque dádivas para mí, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta? Cuando las iglesias estaban sustentando a Pablo para hacer su obra misionera, la carta que les escribe a los filipenses. Lo mismo. El día de hoy, el objetivo no es que den a la iglesia. El objetivo es que tú entiendas que es tu provisión y tu protección de parte de Dios. Y está en la palabra. Y a la palabra, tú puedes rebatirle los argumentos a quien sea, pero a la palabra tienes que hacerlo con Dios. Ahora sabes por qué en temporadas ha venido escasez a tu vida. Y es porque detrás de esto está el diablo que quiere que desobedezcas para tenerte esclavizado en escasez. Para que no venga provisión ni tampoco protección. Dios no necesita tus diezmos y ofrendas, pero a Él sí le gustaría que le dieras la oportunidad de bendecirte para protegerte y abastecerte cuando trae los diezmos y ofrendas a su casa. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo, es decir, y cuando habla del abrigo es de la obediencia. Porque ahora nosotros somos hijos de obediencia, no de desobediencia. En nosotros está el corazón de Abel, no el de Caín. De no hacerlo o hacerlo como a nosotros nos parece cuando queremos. Pero yo sé, y la Biblia lo declara, que se requiere fe porque no es el último 10%, es el primero, el que honra a Dios. No es lo último, lo que te queda, no es lo que pescamos en el bolsillo. Y ya tú decides si quieres agradar o no al Señor. Ponte sobre tus pies. Y para cerrar este tiempo,